cambiar ahora de información. La Comisión de Derechos Humanos de la Asamblea Legislativa aprobó modificaciones al calendario para la elección del nuevo titular de la Comisión de Derechos Humanos local. Será del 9 al 13 de octubre cuando se reciban opiniones de las asociaciones civiles respecto a los candidatos a ocupar el cargo. Del 16 al 18 de octubre serán las entrevistas de los aspirantes y el 27 de octubre se tendrá el dictamen final con el nombre del titular de ese organismo. El presidente de dicha comisión en la Asamblea, Luciano Gimeno, dijo que tal y como se establece en la Ley de Derechos Humanos local, se cumplirá con el plazo, el cual concluye el 4 de noviembre. Escuchemos. Poder sujetarse a lo que señala la Ley de Derechos Humanos en cuanto que el titular debe durar 4 años. Y esto se vence en el día 4 de noviembre y ya para entonces, si no existe otro contratiempo, que esperemos que no, y mucho menos como el que vivimos, ya esta Asamblea Legislativa habrá ya de haber dictaminado al respecto. La ley también ahí es muy clara, en caso de que no se tenga un titular, asume de forma interina la presidencia el primero o segundo visitador de esta comisión.